En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. En mayo del 2023, Jessica Chomik Morales, una investigadora de postlicenciatura en el Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del MIT, inició un viaje de 5 semanas por 7 países de América Latina para explorar y resaltar las investigaciones de destacados e influyentes neurocientíficos en la región. Dado que viajó con equipo limitado, se espera que pueda haber variaciones en la calidad de producción de las entrevistas. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Hoy estaré entrevistando al doctor Osvaldo Pérez, profesor de la licenciatura de Neurociencia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM aquí en Querétaro. Bienvenido. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, para empezar, quiero que nos diga cómo fue que empezó su carrera de neurociencia, qué le atrayó de la ciencia misma y por qué se enfocó en la neurociencia. O capaz empezó por otro lado. Ok. Bueno, yo desde en la juventud pues, me interesó mucho la ciencia, pero en particular estaba interesado en matemáticas, ¿no? Entonces me gustaban mucho las matemáticas, era hábil en el razonamiento de ellas, y entonces yo estudié matemáticas en la licenciatura. Al final de la licenciatura tuve la fortuna de contactar a un investigador neurobiólogo que me ofreció hacer una tesis de licenciatura con él, ya en un problema aplicado de matemáticas, pero en el sistema nervioso, ¿no? Básicamente era tratar de identificar cómo un conjunto de neuronas respondía en particular a un estímulo. Y en base a ello, tratar de reconstruir el estímulo mismo con las mismas neuronas, con la respuesta de las neuronas. Entonces, desde ahí me gustó la parte de poder aplicar las matemáticas en algo real. Cuando usted dice reconstruir, ¿qué significa eso? Bueno, reconstruir hace referencia a qué pasaría. O sea, porque el problema era, tú tienes un estímulo y tú obtienes una respuesta de las neuronas, ¿no? Entonces, gran parte de lo que hago en la investigación es tratar de describir cómo la respuesta de las neuronas modulan el estímulo. Pero el contrario también puede ser. Es decir, a partir de la respuesta de las neuronas, ¿será posible que exista la información suficiente para poder hacer una predicción del estímulo con la cual se generó la respuesta? Y entonces existen también muchos métodos, que también es parte de mi estudio, que nos dicen que sí lo puedes hacer, y lo puedes hacer de una manera óptima. Esto en particular llega a ser muy importante, por ejemplo, en neuroprótesis, ¿no? Donde tú tienes la actividad de las neuronas o puedes adquirir esa respuesta de las neuronas o de una población de neuronas, y entonces poder hacer que un robot se mueva sin la necesidad de que le estés dando un comando computarizado de que se mueva. Wow, o sea, que le das datos de las neuronas, pero eso va a un... O sea, no entiendo cómo eso se transfiere, por ejemplo. Son como números y el robot tiene algo ya adentro de él que dice, ok, dependiendo de esos números me voy a mover de tal manera. De hecho, es importante ambas fases que comentaba, okay, ¿no? Una primera, tratar de describir cómo es la actividad de las neuronas en términos de un estímulo, como para aprender, ¿no? Esa sería la fase de aprendizaje. Entonces, con esa fase de aprendizaje, tú podrías hacer
respuestas predictivas con esa respuesta de las neuronas y poder reconstruir el estímulo mismo. Okay. Y es muy parecido a lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? El aprendizaje de máquina. Tú le das un conjunto, el aprendizaje de máquina finalmente es dado un conjunto de datos de la naturaleza que sea, existen algoritmos que pueden hacer que se aprendan características de los datos, de tal manera que para datos innovadores, datos con los cuales no fueron entrenados, pueda hacer una clasificación adecuada del problema, ¿no? Entonces eso es lo que actualmente se puede estar viendo en el reconocimiento de ciertos objetos en imágenes, ¿no? Sí, eso, bueno, la investigadora con quien trabajo se llama Nancy Kamwisher, quien fue básicamente la persona que descubrió el fusiform face area. No sé cómo decir muy bien en español, pero el lugar en el cerebro que identifica caras. Y ahora estamos haciendo en mi laboratorio, no yo en particular, se está estudiando cómo entrenar modelos con imágenes del internet, por ejemplo de un perro, y se entrena con esas imágenes, miles de imágenes, y después vemos qué tan bien hace ese modelo entrenado con imágenes que nunca ha visto, si puede identificar a ese perro, por ejemplo. Exactamente. Una de las tipos de estrategias de aprendizaje de máquina es algo que se le llama redes neuronales convolucionales. Y estas redes neuronales convolucionales pues es una serie de modelo de neuronas que se conectan entre ellas, pero que en esencia se fueron basadas en algo que se vio en la corteza visual. Entonces, cómo respondían en la corteza visual, la detección de ciertas características como orientación de los objetos, eso ayudó a que se desarrollaran estas redes neuronales convolucionales, que son la herramienta principal que se utiliza en reconocimiento de imágenes, incluyendo rostros. Rostros, claro, que hasta Facebook creo que lo usa cuando sale ese cuadradito que dice ¿quién es esta persona? Creo que están usando seguro algún... Sí, es algoritmos de aprendizaje. Claro. Que por cierto creo que ya no lo tienen. Ah, ¿en serio? Ajá, y seguramente es por alguna cuestión de seguridad. De seguridad. O sea, que no lo reemplazaron con... Bueno, hace mucho que no uso Facebook, así que no sé, pero que no usan algo que dice quién es esta persona. Antes sí, ahora pero no. Actualmente ya Okay. no. Y seguramente son por una cuestión claro. política de seguridad. Bueno, entonces me estaba comentando lo que hizo durante su tiempo haciendo bachiller. En la universidad. En la universidad. Ok, sí. Nosotros, bueno, en inglés es bachelor, sí, me confundo porque en español bachiller es la secundaria. Es preparatoria. O preparatoria, sí, como le dicen. Creo que, bueno, nosotros le decimos secundaria, pero creo que hay distintas maneras de decirlo. Bueno, entonces, de ahí ya eso le inspiró a seguir adelante y formarse en neurociencias. Para mí fue muy importante encontrar, a ver, el estudio de las matemáticas puede ser desde una forma muy básica, ¿no? Donde la mayoría de los matemáticos nos quedamos en esa donde pues nos pasamos demostrando teoremas, generando teorías, etcétera, pero no salimos a la aplicación, ¿no? Entonces a mí sí se me hizo muy importante que lo que adquirí matemáticamente y principalmente generar un razonamiento abstracto un razonamiento abstracto que me permitiera comprender diferentes problemas, no necesariamente de matemáticas. Entonces a mí se me hizo muy importante hacer eso. Y entonces, ¿cuál era, de qué se trataba su tesis, por decir? ¿Qué hizo en esos años de doctorado? En el laboratorio donde yo trabajé se interesa cómo el sistema nervioso procesa información de tiempo en una escala muy particular, que es la escala de los milisegundos.
Entonces, esta escala de milisegundos es importante para ciertas conductas, principalmente en humanos y en otros animales. Conductas como el habla, conductas como la caminata, como cachar objetos. Entonces, en el laboratorio era importante conocer si había algún código de información del tiempo en el sistema nervioso. Entonces, ya estudios previos habían sugerido que sí existía áreas en particular en el cerebro, principalmente en las áreas premotoras, donde existía cierta modulación de la respuesta de los circuitos en estas áreas a cómo al mismo tiempo que pasa entre dos estímulos, por ejemplo. Entonces, en el laboratorio se hacen registros electrofisiológicos, se hacen registros de neuronas de forma extracelular. O sea, crecen las neuronas. Bueno, ¿cómo? No. Sí. El laboratorio se hace experimentos con monos rhesus. Ok. Entonces, lo que pasa es que se entrena al mono a que realice una tarea asociada al tiempo. Como por ejemplo. En particular, una tarea que se llama sincronización-continuación de ritmos temporales. Y lo que se le entrena al mono es que al mono se le presenta en una pantalla, puede ser visual o puede ser auditivo, pero se le presenta un estímulo que está separado por un intervalo de tiempo que es el que nos interesa en nuestro estudio. Entonces se le entrena al mono a que haga un movimiento de apretar un botón cada que se le presenta el estímulo. Y para evitar que sea simplemente una reacción de ver el estímulo, entonces se le quita el estímulo y el mono debe de seguir generando la temporalidad para poder saber si existe un ritmo interno que se generó por el estímulo y tratar de investigar. Entonces, una vez que el mono se entrena para hacer esto, que sí llega a tardar un tiempo precisamente por el modelo animal que se utiliza, se hacen ya los registros electrofisiológicos, ¿no? Es decir, le implantan electrodos. Los electrodos, se registra la actividad de las neuronas y entonces ahí es donde ya empieza a participar las neurociencias computacionales, ¿no? Nada más para comentar, yo sí conozco el proceso pero yo nunca he hecho una cirugía, yo no entrené a los monos, entonces precisamente esta multidisciplinaria es la que nos permite. Pero eso es muy, muy cool porque hay diferentes especializaciones y es como un experimento que se puede llevar más allá con esta expertise que usted tiene. Exacto. Entonces, a partir de ese momento es donde pues, yo ya puedo ver los resultados y pues como en los modelos computacionales tienes que plantearlo como variables computacionales y darle el sentido matemático y entonces tratar de identificar ciertos patrones que se da tanto a nivel neuronal, si existen modulaciones, y de hecho uno de los principales trabajos del equipo fue que sí existen modulaciones del tiempo, es decir, existen neuronas, se le llama que la neurona se sintoniza a un tiempo en particular. Entonces encontramos neuronas que les gustaba responder principalmente a intervalos cortos de 450 milisegundos y no les gustaba responder a 850, ¿no? Era como una neurona que le gustaba ese intervalo de tiempo. O sea que era como especializado. Son neuronas especializadas a eso. Pero no solamente eso, ¿no? Existen neuronas que responden a intervalos largos, 850, y en general puedes encontrar un conjunto de neuronas que cubre el rango de tiempo en el cual nos interesa estudiar. Entonces hay neuronas que responden a uno, hay neuronas que responden a otro, y el punto es, ya identifiqué a nivel individual la respuesta. ¿Cómo hacen a nivel de conjunto
que pueda reflejarse eso en una conducta como tal. Entonces, a partir de la respuesta de todas las neuronas, puedes reconstruir, como decíamos al inicio, reconstruir la conducta misma que tuvo el mono al hacer el botón, al golpear el botón, ¿no? Con ese mismo ritmo temporal. Porque ya tienen los datos neuronales, o sea, cómo responden las ¿Cómo respondes? Claro, y esos datos pueden usar para entrenar estos modelos. Exacto. Y después de que lo han entrenado, ¿qué hacen para como asegurar que está haciendo lo que quieren que haga? Precisamente esta forma de probar que, o sea, una vez que las neuronas se modulan, esa es como la fase de entrenar, ¿no? Porque nosotros estamos generando un modelo de respuesta en términos del estímulo, ¿no? Hay muchas estrategias estadísticas para probar que sí, efectivamente, el modelo se está aprendiendo bien o ajustando bien, pero también una manera es precisamente hacer esta reconstrucción, es decir, este circuito de neuronas tiene información suficiente para poder, tiene información suficiente del estímulo que provocó la respuesta. Entonces, esas reconstrucciones nos ayudan a identificar, a comparar si lo que está de información en las neuronas es exactamente lo mismo al estímulo mismo. Ok, o sea, pero esos ya son nuevos datos. Por ejemplo, ustedes toman unos datos que midieron en las neuronas, lo entrenan al modelo en eso. Después usan el modelo, dicen, ok, para este ritmo, el modelo te va a decir, debería hacer las respuestas así. Y después comparan esas respuestas con lo que realmente es. La cuestión de reconstrucción no es que estemos, ya con el modelo podríamos estar sugiriendo cómo es la respuesta de las neuronas. Más bien en la reconstrucción es, dada la respuesta de las neuronas, podemos reconstruir el estímulo inicial. Oh, entiendo. Ajá, y okay. entonces esa reconstrucción del estímulo inicial significa que significa como si estuviéramos reconstruyendo el botoneo estuviéramos reconstruyendo la conducta del Wow, o sea que ¿y que eso qué significa como en imagen, o sea, en big picture? ¿Qué significa si un modelo puede hacer esto? ¿Qué significa para un robot poder medir pasar del tiempo? Bueno, significaría que puede emular la misma cinemática del propio animal, ¿no? Porque hemos visto que robots emulan ciertos movimientos de un modelo animal, ¿no? Ya sea un mono o del propio humano, ¿no? Pero si no han observado, los movimientos son como muy como estereotipados, ¿no? Sí, no son naturales. Generar una predicción temporal de los mismos movimientos nos permitiría precisamente que los movimientos sean más naturales a lo que se observa. Estoy pensando en esos que hicieron, creo que el Media Lab en MIT, no me acuerdo muy bien, los perros, que son los perros robots, y estoy imaginando cómo esos robots van a cambiar ahora con esta clase de información. Esta clase de información, sí, y bueno, principalmente necesitamos tratar de descubrir tal cual cómo es el procesamiento de tiempo, ¿no? Es decir, si hemos indagado en varios diferentes códigos que observamos en las áreas donde se han registrado las neuronas, y hemos observado muchos códigos, ¿no? Incluyendo esta sintonización de las neuronas, pero también hemos observado que a nivel poblacional se genera como una escalada de actividad, como si se estuvieran relevando información, como si se estuvieran pasando el mensaje, y que de alguna manera, cuando llega el momento de reaccionar, se genera un código
para poder ejecutar Claro, el movimiento, motora. claro. Entonces, precisamente gran parte de estas investigaciones es generar un código, Ujú. un código que nos esté contabilizando tiempo, ¿no? Y hemos tenido avances que en el área motora suplementaria sí existe como un código único que no puedes ver en otros circuitos, ¿no? Por ejemplo, en la área motora suplementaria, pues en conjunto con los ganglios basales, la corteza prefrontal, generan un loop de información temporal, pero la área motora suplementaria tiene mucho más información de estas tareas que el resto, ¿no? Suponiéndonos que ahí, y por lo cerca que está en cuestión de conectividad al área motora, Ujú. está generando los códigos motores, o sea, el comando motor para que puedas tener una conducta motor. Bueno, lo que usted está estudiando es muy específico, como todo en neurociencia, que es la respuesta motora y cómo nosotros como medimos el paso de tiempo para hacer esas respuestas motoras, que a veces parecen como que es parte del instinto, ¿verdad? Si alguien me tira algo, yo voy a agarrar porque, bueno, hay un proceso ahí que ocurre muy rápido y que yo entiendo que la pelota está viniendo hacia mí y que si no hago nada, me va a chocar por la cara. Creo que mi pregunta, lo que quiero hacer es que si hay neuronas también, como usted me dijo que hay neuronas que responden a que les gusta ciertos intervalos de tiempo, si también existen neuronas que, por ejemplo, les gusta más intervalos de 1 hora, porque que no, usted está estudiando en milisegundos, pero cuando las cosas pasan, por ejemplo, tengo una experiencia muy buena, siento que pasa el tiempo muy rápido y eso, bueno, percepción, que ya es el pasar del tiempo y después hay otro nivel que es percepción de ese paso del tiempo. Y cuando la estoy pasando mal, a veces parece que dura mucho tiempo. Sí. Y quiero saber qué piensa usted de eso. Bueno, como tal, el estudio del paso del tiempo, pues sí se puede estar clasificando en diferentes escalas de tiempo, ¿no? Entonces, existen las escalas largas que incluyen días, más de un día, ¿no? Y eso ha sido estudiado por algo que se llaman los ritmos circadianos, ¿no? Uh-huh. Y también están las escalas muy bajas, que están en el orden de los microsegundos, y parece ser que son como códigos que son diferentes, y en el intermedio están la escala de los milisegundos, que es donde nosotros estudiamos, y también está la escala de segundos a horas, ¿no? Que es una escala diferente. De hecho, hemos hecho pruebas acerca de qué tan variable es la respuesta de los animales a los diferentes tiempos, y precisamente en el alrededor de 1 segundo o 1 segundo y medio se quiebra esa misma forma de procesar la información a otra diferente, lo que nos está sugiriendo que ahí debería de existir otro mecanismo totalmente diferente al que estamos estudiando. ¿Pero eso significa que es otro circuito? Significa que es probable que sea otro circuito. Okay. Entonces, actualmente es de las escalas temporales que se están estudiando y tratar de entender cómo funciona, ¿no? Pero en la escala de los segundos precisamente está asociado a la parte perceptual del procesamiento de tiempo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente uno puede estar... el ejemplo clásico es cuando uno está esperando en un semáforo, ¿no? Uh-huh. Ya con información previa, tú tienes información previa que tarda cierto tiempo, ¿no? Pero tú ya sabes prácticamente cuánto tiempo falta para que se cambie la luz del semáforo, y eso ocurre en segundos, ¿no? Más claro. decenas de segundos, y ahí es donde estás tratando de razonar. O sea, hay un proceso perceptual del paso del tiempo, y no tanto como lo podríamos pensar como la parte de reacción, que tal cual no es reacción, sino es un procesamiento de tiempo. Y en esos segundos también pues pueden entrar cuestiones como
como los sentimientos, ¿no? Que puedes decir, pasó muy rápido el tiempo, pero pues más bien es una cuestión perceptiva. ¿Y cuáles son las direcciones futuras de este trabajo? O sea, ¿a qué se quiere llegar? Pues como ciencia básica sí nos interesa como descifrar bien si existe como tal un reloj interno y que sea único o dedicado al proceso de tiempo, pues para poder generar las predicciones adecuadas y tratar de determinar si a nivel de diferentes sujetos es el mismo o va cambiando bajo diferentes condiciones, ¿no? Okay. Entonces hemos tratado también de determinar si bajo diferentes modalidades de las tareas, es decir, si le cambias la forma de estímulo visual, auditivo, o si cambias la forma del estímulo, se sigue conservando el mismo reloj y parece ser que sí existe. O sea, que eso insinúa que sí tenemos un reloj interno. Y esto cambiaría, por ejemplo, en un ratón. O sea, ¿el modelo animal sería diferente o sería como similar el circuito, solo que porque, por ejemplo, sus vidas son más cortas, perciben el tiempo de distinta manera? Más bien depende de como el tipo de actividades que hacen, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, sí se ha hecho muchos experimentos en ratón, se han hecho experimentos en mono, y más bien es como el tipo de actividades que como tal naturalmente tienen, pero sí existen de igual manera las respuestas que hemos observado nosotros en otros modelos animales. Ajá. Entonces, bueno, esa parte es una de las que investigo yo en particular, desde mi punto de vista de neurociencias computacionales, también debido a mi flexibilidad que tengo en matemáticas, puedo estar interactuando en diferentes proyectos. ¡Qué bien! Aquí en la misma escuela he colaborado con colegas, precisamente uno de ellos es precisamente utilizar aprendizaje de máquina para poder hacer clasificaciones de imágenes de tomografía del fondo de ojo para poder detectar ciertas enfermedades oculares. Entonces, precisamente basada en estas herramientas de Machine Learning que están basadas en las neurociencias, pues me ha permitido poder explorar diferentes campos, ¿no? Entonces, hemos colaborado, un colega en la licenciatura en tecnología, para poder ver precisamente y predecir si un paciente o no tiene una enfermedad en particular. ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿qué es la información? Como habíamos dicho antes, era la respuesta de las neuronas a este ritmo, era la información que le daba a estos modelos para que se entrenen. ¿Qué es la información que le dan a estos otros modelos para reconocer estas enfermedades? Tenemos un convenio con el Instituto Mexicano de Oftalmología, que es un instituto que está aquí mismo en Querétaro, y que ellos hacen un estudio que se llama tomografía de fondo de ojo, donde lo que hacen es ver la parte, la retina, y ellos toman una fotografía, ¿no? Entonces ellos generan una fotografía de los pacientes, ya sea que sean pacientes sanos o que tengan una enfermedad en particular. En la que nos estamos enfocando es en el edema macular diabético. Okay. Entonces, en México en particular tenemos un gran problema de diabetes. Sí, me estaba contando el doctor Paredes, sí. Tenemos un gran problema de diabetes y entonces los pacientes diabéticos en particular pueden llegar a tener problemas visuales. Y precisamente el edema macular diabético es uno de los principales. Entonces, generar predicciones de si tienes o no, o si puedes identificar de manera temprana la enfermedad, pues puede generar
que los mismos oftalmólogos tengan herramientas para poder recetar un tratamiento en particular o no. Entonces, en base a estas fotografías que tenemos, cada paciente tiene una fotografía. Bueno, de hecho son dos por los dos ojos. Claro. Y entonces, de un conjunto de fotografías, uno puede entrenar a estos modelos a que reconozca ciertas características asociadas a ser paciente normal o tener una de las enfermedades que se investigan. Y entonces, basado en ello, dado este conjunto de imágenes, se entrenan y entonces un paciente externo puede venir y hacerse el análisis, meterlo al modelo y hacer la predicción. Tiene esta cierta enfermedad. Ok, y esto es beneficioso porque es como da más tiempo para hacer alguna prevención. Exacto, sí. Claro. La idea es generar modelos preventivos, ¿no? Y también que genere, que dé una propuesta de cuál sería el tratamiento a seguir para ese paciente en particular, ¿no? Entonces, lo que le interesa al instituto con el que colaboramos es precisamente hacer una especie de telemedicina, ¿no? O sea, que el mismo modelo genere una predicción, pero pues que como tal el modelo no puede decidir, ¿no? Simplemente da una sugerencia al especialista, sí. Y el especialista es el que da como tal el tratamiento. Pero igual demuestra cómo la inteligencia artificial está ayudando, es como una extensión de nosotros, básicamente. Podemos utilizar datos de nosotros para informar al modelo que después nos ayuda a predecir algo. Y precisamente, estos modelos han sido actualmente están muy de moda. Sí, muy de moda actualmente. Hemos escuchado ya varios de ellos, pero precisamente lo que lo ha hecho otra vez de moda, porque estos métodos ya existen hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo lo que actualmente nos ayuda a que y lo veamos como de moda es el poder computacional que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha permitido a que tenemos sistemas de cómputo mucho más rápidos, de tal manera que puedan procesar grandes bases de datos y puedas generar los modelos y que aprendan para poder usarlos previamente, ¿no? Okay. Entonces lo podemos ver claramente en el famoso ChatGPT, ¿no? Que está procesando información de millones de fuentes, y entonces que a partir de ello pueda generar una respuesta. Una respuesta, ¿no? Y literalmente en segundos. En segundos, exactamente. No significa que esté entrenándose al mismo tiempo, significa que la red ya está entrenada. Claro, creo que por eso hay solamente información. No me acuerdo hasta qué año lo entrenaron, pero si le preguntas como unos eventos recientes, el modelo no sabe. Por ejemplo, no sé, creo que si le preguntas si hay alguna guerra pasando, quién es presidente o algo así, te dice cualquier cosa. Sí, exactamente. Entonces, llegará algún momento en el que la misma retroalimentación que hay con el modelo, pues genere a la vez un reentrenamiento, ¿no? Claro. Pero para reentrenar, pues sí se necesita un tiempo para poder reajustar al modelo y que pueda aprender lo que se le está preguntando. Pero, bueno, es algo que se ha dicho en mi laboratorio, o sea, nos hemos preguntado, ¿qué tal, en cuánto tiempo? Es una teoría que si en el tiempo que existe ChatGPT empieza a reentrenarse en información que él mismo produció, entonces se vuelve como un gray matter. Ajá. Y eso significa que todo es como más y más retroalimentación, y como ya no hay más verdad, ya no hay más, o sea, hay más información en la red que sea de ChatGPT que información original, por ejemplo. Sí, bueno, para ello, o sea, no solamente es la misma retroalimentación, también
se debería considerar seguir metiendo información real. Precisamente esta ChatGPT se le llama red neuronal generativa, ¿no? Ujú. Entonces él genera una respuesta, pero en las redes generativas se tiene que instruir al final a la red neuronal, le tienes que decir, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. Entonces, para que tenga sentido, real, Claro. pues sigue que tener Un filtro. un filtro de retroalimentación, y eso es lo un que filtro le más llama humano. pues aprendizaje supervisado. Entonces, de alguna manera tiene que estar supervisado para que siga siendo real la información, porque de otro modo precisamente entras como a un loop de no sabes qué es lo que está. Sí, y qué es lo que especialmente está pasando. en esta época con lo de las noticias falsas, es algo muy importante porque tenemos que asegurar que, ok, ¿será que ChatGPT escribió esta página web o estas noticias? O ahora también con inteligencia artificial que puede recrear las voces Ajá. o los rostros, y se vuelve un problema muy grande en realidad. Exactamente, sí, y sí, finalmente puedes llegar a tener, bueno, la gente piensa Ajá. en el miedo que pueda tener esto, ¿no? Pero, digamos, estamos todavía muy lejos a tratar Claro. de tener un sistema que tenga conciencia misma. Oh, no, claro. Sí, eso siempre cuando se ocurre, es como chistoso porque entiendo de dónde sale ese miedo, pero a la misma vez, siendo neurocientífica que está en un laboratorio que utiliza estas redes, estamos tan lejos, tan lejos. Por ejemplo, si damos a las redes que nosotros usamos en mi laboratorio, una imagen, por ejemplo, de, no sé, un gato, puedes reconocer que es gato. Pero si superimpones diferentes texturas, por ejemplo, la piel de un elefante, igual va a reconocer que es gato, o sea, en la forma, y no va a reconocer la textura. Entonces, como poner todas estas redes que conocemos juntos y que crea una conciencia de por sí, me parece Sí, exactamente. muy difícil. Para ello, pues también deberíamos de tener ya bien estudiado, es decir, ya deberíamos de haber sabido cómo funciona la totalidad del sistema nervioso, y para ello estamos muy, muy lejos. Ni siquiera sabemos cómo funciona en realidad la vista. Bueno, sabemos anatómicamente, pero para que producir una realidad constante es algo que no Y entendemos. precisamente en las neurociencias computacionales estamos enfocados en esta retroalimentación, ¿no? Ajá. Es decir, que el mismo sistema nervioso nos dé información, bueno, de la información que tenemos de neurociencias del sistema nervioso, tratar de generar modelos que pues puedan estar explicándolo, pero que también funcionen en diferentes áreas, ¿no? Como estas redes convolucionales, ¿no? Claro. Y también que estas mismas herramientas computacionales nos ayuden a la vez a tratar A descifrar de más. a poder Claro. descifrar más, ¿no? Entonces, este loop entre la parte analítica, experimental, es lo que puede hacer que las neurociencias computacionales nos incrementen. Y como lo decía al inicio, ¿no? O sea, nos interesa saber cuál es el mecanismo general del tiempo, porque, pues, ¿qué tal si me construye una red que esté generando tiempo y esta la podamos utilizar ya sea a nivel robótico, pero que también nos pueda ayudar a nivel de neurociencias a poder seguir indagando en diferentes problemas, ¿no? Claro. Wow, qué emoción, qué emocionante ser neurocientífico, estar como al borde del conocimiento de los seres humanos. Sí, pues porque pues es como un vacío que hay que ir explorando poco a poco, ¿no? Así mismo. Y desde diferentes trincheras, ¿no? Porque, como decías, algo tan específico como el tiempo, dices, pues eso qué, ¿no? Sí. Pero, a ver, hay muchos neurocientíficos que se especializan en algo en particular que eventualmente en un momento tendremos que es que hay que hacerlo, porque si uno trata de estudiar como... Es como... A veces tenés una hamburguesa muy grande y si tratas de poner así toda la lechuga, el tomate y así, es como que no puedo. Pero ok, voy a empezar acá en este rinconcito y de ahí voy a ir comiendo mi hamburguesa, ¿verdad? Y más o menos es así como no puedes...
como tragar más de lo que puedes masticar. Creo que, no sé si suena bien en español, pero en inglés es un dicho, you can't bite off more than you can chew. Sí. Y eso quiero decir. Bueno, para concluir la entrevista, quisiera preguntarle si tiene algún consejo para nuestros oyentes jóvenes, hispanos, que capaz quieran ver cómo entrar en la neurociencia o cómo hacer una carrera de la neurociencia. Claro. Sí, tenemos, bueno, las neurociencias comentábamos, ¿no? Esto es tan multidisciplinario que diferentes perfiles de estudiantes jóvenes podrían estar involucrados al estudio de los problemas que se resuelven, ¿no? Actualmente hay pocos programas que se enfocan directamente en neurociencias. En particular aquí en México pues hay 2 carreras, pero de la misma UNAM, y que están especializadas en neurociencias. Entonces aquí en la universidad tenemos el programa, los tratamos de preparar de esta forma multidisciplinaria, les damos todos los conceptos de biología, físico-química, tenemos muchas matemáticas, entonces tratamos de darles un panorama general de las neurociencias, y al final tenemos pues ya las fases en donde se especializan en un proyecto en particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente como no tenerle miedo a que las neurociencias es un abismo que no conocemos, pero que no tenerle miedo porque pues eventualmente uno va a saber dónde nos podemos especializar en un área en particular, ¿no? Es cierto. Entonces, sí, en Latinoamérica también hay muy poca oferta de programas de neurociencias, y pues la idea es si tú tienes la inquietud de saber qué es lo que pasa con tu cerebro, pues bueno, vente a la UNAM. Necesitamos muchos investigadores para es cierto. Y bueno, ya les voy a dejar unos enlaces en la descripción de este video a donde pueden ir, y también sobre los artículos publicados del doctor mismo. Y bueno, muchas gracias por ser mi invitado de último momento y explicarme sus investigaciones de maneras muy digeribles que las entendí muy bien y me fascinan. Sí, mucho gusto conocerle. Gracias. Espero que haya inspirado. Yo pienso que sí. O inspira gente. Yo pienso que sí. Bueno. Gracias. Sí, porque son difíciles los temas, o sea, llega a ser un poco complicado. Pero lo que es importante es que una persona no tiene que ser genio para poder entender, si es cuestión de explicarlo bien. Y creo que eso es una de los mitos de la neurociencia, que es como tienes que ser Albert Einstein, porque ya ahí en la palabra neurociencia es como te da un poco de miedo. Yeah. Pero no es así. Pues muchísimas gracias por la consideración. A usted. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte